Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Desde tu Mirada, 6:04. Está sintonizando el 10:40 de AM. También puedes escucharnos a través de la cadena Cable Radio Network o bien a través de la página www.radiomujer.com.mx, en la cual en unos momentitos más ya estaremos conectados a través del chat para leer todos tus comentarios y participaciones. Otras vías de comunicación: los teléfonos en cabina 31 22 11 90, 36 47 18 83, la línea nacional sin costo 01 807 27 54 20 y una línea directa para quienes nos escuchan desde Austin, Texas, 512 215 49 09. También recuerda, puedes conectarte con nosotros a través del Twitter @desde tu mirada, o bien de nuestro correo electrónico, que es desde tu mirada @radiomujer.com.mx. El día de hoy vamos a hablar acerca de la innovación para poder contrastar un poquito con los temas que estuvimos tocando alrededor de la semana. Estuvimos hablando en inicio acerca de estas personas que, más que lograr un cambio, van procurando como fingirlo de alguna forma, diciendo que son algo distinto, tratando de convencerse o tratando de convencer a los otros de que son aquello que desearían ser. Por otro lado, los días pasados estuvimos hablando acerca de esta patología familiar, ¿no? Esta herencia, estos rasgos que parece que estuviesen en la sangre, que no lo están, pero que se van repitiendo, que de una u otra forma la compulsión a la repetición desde el inconsciente nos dirige a repetirlo. Y el día de hoy vamos a cerrar la semana con el tema de la innovación, en el sentido de estas nuevas formas, estas distintas estrategias y nuevos caminos en lo psíquico que se pueden ir formando para lidiar con las distintas vicisitudes del mundo interno y también del mundo externo. ¿Y de qué depende entonces que algunas personas se queden en la compulsión a la repetición y su historia no sea más que una repetición de lo que fue la historia de los abuelos y lo que fue la historia de los papás y lo que ha sido la historia a grandes rasgos de los hermanos, y que otras personas sean capaces de romper con esa línea e ir construyendo su propio camino? Esto depende, por supuesto, de muchos factores. La mayoría de ellos están en nuestras manos, aunque no nos demos cuenta de ello, aunque quede en gran parte como muy escondido o muy inconsciente toda esta trama y toda esta maraña que parece ya estar trazada desde antes. Hay a ciertos, pensaría, este factor del que hablaba Freud, tan constitucional, que bueno, sí podríamos pensar que ya viene un poco desde el nacimiento, pero que en verdad puede ser mucho más determinante lo que nosotros con conciencia y con decisión podamos ir poniendo de nuestra parte, ¿no? Y este factor que viene más, pues ahora sí que de nacimiento, tendría que ver con la fuerza libidinal de cada persona, ¿no? Hay criaturitas que desde muy pequeñas ya nacen con una fuerza libidinal bastante potente, ¿no? Soportan bastante, luchan bastante, no se quedan, no se estacionan, no se dejan. Y bueno, pues podemos ver a criaturitas que han crecido, que nacieron en situaciones verdaderamente precarias en todos los sentidos. No me refiero al sentido económico. Puede ser que la cuestión económica también provea de muchas carencias a las personas, pero no siempre es así, ¿no? Hay personas que en verdad han estado en las peores condiciones en el sentido afectivo, que les pudieron haber tocado unos padres que absolutamente los abandonaron en un baldío, que hicieron cualquier cantidad de intentos por deshacerse de ellos antes y después de nacer. Y aún así siguen con vida y siguen luchando y siguen haciendo lo mejor que pueden
para agarrarse de la vida, ¿no? Y esto en verdad que tiene muchísimo que ver con una fuerza libidinal que ya va impresa desde el principio. Hay chiquitos que no pueden soportar esto, que el rechazo de la madre es algo que los deja lo suficientemente anoréxicos como para pues no sacarlos, ¿no? Y que ese desinterés, ese descuido, esos olvidos, pues se convierten en algo fatal y no pasan mucho más de allá. Y tendríamos que pensar justamente para poder acercarnos a ver cómo es que esto va sucediendo en el asunto de la salud mental, de dónde viene la innovación, ¿no? ¿Cómo es que sucede la innovación? Porque bueno, si tomamos en cuenta esto de la compulsión a la repetición, los pesimistas dirán que así es, ¿no? Pero nos estaríamos encontrando con que como raza seguiríamos viviendo pues realmente de una manera muy primitiva, de que podríamos seguir viviendo igual que en el medievo, por ejemplo, o en el Renacimiento, o tiempo atrás todavía. O en las cavernas. O en las cavernas, ¿no? que a final de cuentas seguiríamos repitiendo, ¿no? Estaba pensando en un momento un poco más civilizado, Gabriela, por ejemplo, del Imperio Romano, o más adelante, en donde ya podríamos hablar de una civilización, ¿no? En donde ya no es tanto, digamos, las tribus, o lo demás, sino ya más un imperio, algo en donde se forma una ley, ¿no? En donde ya hay, digamos, códigos penales, ¿no? Códigos de habitación, muchísimas otras cosas, ¿no? Cierto entendimiento de la salud, porque ya vamos a ver que es un psiquismo ya no tan animal, ¿no? Ya es algo más elaborado, es algo que ya va teniendo una consistencia diferente. Y esta consistencia realmente es lo que nos permite darnos, digamos, como la oportunidad de pensar en cosas distintas, que nos va dando la oportunidad de ahora sí empezar a buscar hacia adelante. Y paradójicamente ahí es en donde empezamos a neurotizarnos más, en donde ya que está la entrada de la ley, ya que está esta cultura para nosotros, nos acaba enfermando de cultura, pero parte de esa misma enfermedad tendría que girar alrededor de esta repetición, no porque la compulsión a la repetición sea una neurosis como tal, sino que va a ser una parte fundamental de ese aparato psíquico neurotizado que ya está hasta cierto punto acoplado a la cultura. Entonces, ¿cómo es que pasando el tiempo, ¿no? Digo, sin necesidad de hacerlo más complicado, hemos ido cambiando en cosas? Porque esto lo podemos ver. Bueno, ahorita lo estamos haciendo en un pedazo de la historia de la humanidad, pero esto también lo podemos ver en nuestra propia historia personal, lo podemos ver en un proceso terapéutico, podemos ir viendo cómo hay cosas en nuestra persona, en nuestra cultura, que parece que siguen inamovibles, ¿no? Que parece que siguen estando ciertos valores muy básicos desde hace muchísimo tiempo. Por ejemplo, hay quien argumenta que la moral, filósofos que pueden argumentar que la moral es algo malo, es algo que nosotros deberíamos de superar. ¿Por qué? Porque eso nos va poniendo ciertas limitantes en nuestras posibilidades. Y esto todavía se puede retomar la discusión cuando pensamos en ciertos experimentos científicos que están detenidos. ¿Por qué? Porque se va teniendo una concepción de que está mal moralmente, de que es pecado. O, por ejemplo, hasta donde podemos considerar una célula, un ser vivo o una persona, todo lo que gira alrededor del aborto, de las células madres, de la clonación, ¿no? Imagínese clonar a un niño. Por ahí hay una película que alcancé a ver un tráiler, la verdad es que no la he visto, donde van tomando un caso ficticio alrededor de esto, de cómo una hija nace con un problema muy grave de cáncer y clonan a una hermanita para poderle dar tratamientos medulares. Esto, ahí lo vemos ya con este asunto de la clonación, pero es una realidad muy palpable ahorita, como este tipo de trasplantes, por lo general tienen que venir de un pariente cercano, y hay muchas personas que tienen hijos para poder apoyar este tipo de enfermedades en sus otros hijos. Entonces, fíjese cómo ahí en la moral ya nos vamos deteniendo y podremos decir, bueno, ¿tendríamos que detenernos o no tendríamos que detenernos? Pero a final de cuentas, nos vamos a dar cuenta de que hay partes de nuestra historia y partes de nuestra personalidad que corre el tiempo y siguen igual, que corre el tiempo y nos seguimos asustando de las mismas cosas, tal vez seguimos reaccionando de una manera errónea, si lo quisiéramos pensar así, en ciertas situaciones, pero aún así hay otras partes de nuestra persona que sí evolucionan.
¿qué es lo que hace que estas partes evolucionen? ¿Qué es lo que hace que puedan entrar nuevos elementos? Porque nótese que no estamos hablando de que haya nada nuevo bajo el sol, sino que es una innovación. Por eso es justamente el tema del día de hoy. Pero bueno, vamos a estar hablando de eso a lo largo del programa, así que quédese con nosotros. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial y regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:19. Estamos hablando el día de hoy a propósito de la innovación y cómo es que hay algunas personas que logran de alguna forma modificar este patrón que se puede haber estado repitiendo de generación en generación y que puede estar también muy propagado por la familia. De pronto, sobre todo, bueno, pues quizás haciendo una revisión como la que hicimos sobre todo los 2 días pasados, en donde hablábamos acerca de esta influencia de la familia y cómo es a través de estos modelos que nosotros vamos tomando nuestro idioma, nuestra forma de expresarnos, nuestro nombre, nuestra identidad. De pronto parece difícil, ¿no? Pensar, bueno, pues si vienes de un determinado lugar, entonces ya estás predestinado a esto, ¿no? Por ahí se le han hecho muchas críticas al psicoanálisis en sí, con la bandera de que el psicoanálisis es una corriente determinista, ¿no? En el sentido de hablar como de la infancia como un destino, infancia es destino, ¿no? Se dice. Y aquí creo que tendríamos que prestar más atención y verlo muy a fondo, porque si se hace preciso el revisar todas estas influencias y toda esta forma en que nos vamos estructurando psíquicamente desde el principio, es justamente para conocer todos los cimientos de esta estructura y creo que, bueno, pues el psicoanálisis de pronto sí me hace ruido, como esta visión acerca del psicoanálisis, porque toma en cuenta de manera muy puntual el dinamismo del psiquismo, en el sentido de que no es algo terminado. El día de ayer yo comentaba, no estamos nunca hechos de una vez y para siempre, nunca, ya sea para algo que nos resultaría conveniente o para algo que no nos resultaría conveniente. Y ponía el ejemplo de personas que se pueden sorprender ante determinado malestar que les nace en ciertos años y piensan, bueno, pero es que si yo antes era capaz de hacer esto, antes era tan social, antes podía trabajar tan a gusto y de un momento a otro, pues sencillamente no puedo ni siquiera salir a la calle sin sentir muchísima angustia. No soy capaz de manejar, no soy capaz de hablarle a las personas y es algo que yo ya había adquirido. Lo que pasa es que nos estamos constantemente como en construcción, estamos constantemente modificándonos y lo que hagamos día a día nos puede actualizar y también nos puede arrastrar hacia atrás bastante. Ahora, es cierto que se defiende esta postura en donde no aparecen cosas de la nada. No es que a una persona, a cualquier persona, vamos a pensar, que le asalten en la calle, entonces esa persona va a empezar a sufrir de agorafobia. Quiero decir, de este temor a salir a las calles, a espacios abiertos, y se va a encerrar en su casa. Esto no es verdad. Si revisamos en la historia de esa persona, ya vamos a encontrar indicios desde muy temprano que nos apuntaban a la posibilidad de que desarrollara este tipo de malestar. Pero aún así no significa que eso hubiese sido su destino escrito desde el principio de la historia. Significa que estos son los caminos que ya tenía facilitados, como estuvimos hablando
días anteriores. Es por eso que se hace esta revisión. De eso que a muchas personas ante determinados sucesos que rebasan sus capacidades actuales, sus herramientas, sus mecanismos de defensa, su forma de afrontar la realidad, bueno, pues van a echar mano de otros anteriores, de otros quizás más destructivos, que no habían tenido necesidad de ser tocados hasta ese momento, pero de todas maneras esos ya los podemos ir intuyendo cuando revisamos la historia. Por eso podemos saber de una persona cuando tiene riesgo, por ejemplo, de desarrollar como ciertos comportamientos más que tienden más hacia lo suicida, ciertos comportamientos que podrían, si sigue por ese caminito, podrían irse alimentando porque ya existen ahí, pero no porque exista un destino que innegablemente se vaya a repetir. El hecho de pensar y de saber que estamos en constante construcción también nos da pie para entender que podemos modificarnos, no mágicamente, como muchos libros de superación personal lo proponen, sino en función, así como nos hemos creado hasta el momento, que es a través de nuestra experiencia de vida. De esa misma manera exactamente es como nos podemos ir modificando, encontrando otras experiencias, encontrando otros caminos distintos. Es como se va abriendo de pronto un panorama que sí existía también a nuestro alrededor, no fue donde crecimos, pero sí existía también alrededor, solo que no alcanzábamos a verlo, a distinguirlo, porque estábamos viendo únicamente las imágenes que ya reconocíamos. Uh-huh. Y esto es una cosa interesante, escuchar cómo hay ciertas personas que tienen una opinión, por ejemplo, con los viajes, ¿no? Es que si uno viaja, se le abre la cabeza, ¿no? Es que si uno viaja, aprende nuevas cosas, son nuevas representaciones. Y si bien esto tiene un sentido, si viajamos con ese sentido, ¿no? Si viajamos por nuestro trabajo, o si viajamos para irnos a encerrar a un hotel, o si viajamos para ir a conocer un monumento solamente, pues nuestra capacidad de crecer, digamos, mentalmente, pues se va a ver bastante limitada. Aún así es mucho mejor que quedarnos encerrados en la casa viendo la televisión, lo voy a decir. Pero digamos que podríamos verlo a una menor escala, por ejemplo aquí en nuestro país, Gabriela, en cómo hay muchas personas, y esto sucede en todos lados del mundo, en cómo hay personas que se acercan a la ciudad, ¿no? Porque hay poblados, por ejemplo, en Jalisco hay muchísimos poblados muy muy grandes también, pero que no cuentan con la calidad de ciudad que uno podría encontrar en Guadalajara en específico. Entonces nos podemos encontrar que no solamente en el estado de Jalisco, sino que en muchos otros lugares de la República hay personas que cuando quieren estudiar una universidad se ven obligados a viajar. Dicen, aquí no hay esta carrera que yo quisiera desempeñar, y por lo mismo de que no hay esa carrera, lo más seguro es que tampoco haya trabajo, déjame le digo, porque no están esas oportunidades. Y entonces yo quiero ir a estudiar a la ciudad, quiero ir a estudiar o a la capital, o quiero ir a Guadalajara, o me quiero ir a algún otro lugar bastante poblado. Y al momento de entrar en la dinámica de la ciudad, es en donde empezamos a tener esta modificación, porque ya nos vemos forzados, ¿no?, a vivir en un ritmo de vida muy distinto. Por ejemplo, en un pueblo nos podemos encontrar con ciertos patrones de comportamiento que llegan a las 5 de la tarde y se acabó, ¿no? Llegaron a las 5 de la tarde y ya lo único que está abierto es alguna cantinita allá a lo lejos, la gente ya se guarda en sus casas. ¿Por qué? Porque el trabajo que se desempeña en esos lugares tiene un horario muy distinto. En cambio, aquí en la ciudad, en Guadalajara, usted puede salir a las 3, 4 de la mañana y va a haber gente en la calle, va a haber gente trabajando, va a haber gente moviéndose, desde las personas que están operando camiones, no camiones urbanos específicamente, pero están operando camiones de sus empresas, o personas que trabajan en ese horario, personas que trabajan o que estudian en la noche, y esto ya nos impone una manera distinta de vivir. Ahí es en donde está esa posibilidad de adecuarnos y de crecer de una manera muy 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 distinta que si solamente hubiéramos continuado viviendo en nuestro pueblo, por ejemplo. No quiere decir que una cosa sea mejor que la otra, pero fíjese cuántas cosas no nos vamos a encontrar si seguimos viviendo, y esto lo podemos meter en una escala más pequeña,
si seguimos viviendo en nuestra casa, por ejemplo, si seguimos viviendo y conviviendo solamente con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros primos? ¿Y qué cambia en nuestro universo personal, cuando empezamos a frecuentar a otras personas, mucho más allá de eso, personas que tienen intereses afines, personas que nos van que específicamente cuando uno estudia, Gabriela, creo que eso es cuando sucede más, porque si no vamos buscando también lugares por afinidad, y nos vamos también cayendo en una trampa, empantanándonos de toparnos con puras personas iguales a nosotros, ¿no? Con ciertas afinidades iguales a nosotros, pero cuando estamos en algún lugar estudiando, en una universidad, por ejemplo, nos vamos a topar con personas que son muy, muy, muy distintas a nosotros, y de ahí es en donde empezamos a aprender. Esta es una experiencia y esta es una posibilidad que tenemos de innovarnos. Esta es la posibilidad que tenemos de seguir madurando y de seguir creciendo, y es muy, muy interesante si lo podemos revisar a fondo. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial en un momento. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:34. Estamos hablando a propósito de la innovación en contraste con los otros temas que estuvimos hablando alrededor de la semana, ¿no? En contraste esta compulsión a la repetición y bueno, tratando de pensar cómo es entonces que se pueden hacer modificaciones, ya que estamos constantemente construyéndonos, pero aún así, bueno, pues vamos moviéndonos y vamos eligiendo los lugares, como tú comentabas, José Luis, ya en función a nuestras afinidades o aquellas cosas en las que de por sí nos sentimos capaces o nos sentimos identificados con. Pero a final de cuentas, yo comentaba, es a través de la experiencia que podemos ir abriendo nuestra cabeza y dándonos cuenta que existen otras maneras, que existen otros caminos distintos y nutriéndonos de eso. Es muy importante, para mí es muy valioso recalcar el que la innovación por sí misma no es algo necesariamente positivo. De pronto se hace una idea de que el cambio es bueno porque sí, porque es cambio, porque hay que innovar, porque no hay que quedarnos en lo mismo, y hay cosas muy útiles, hay cosas muy valiosas de lo anterior. Yo creo que lo importante es poder nutrirnos, poder conocer de muchas áreas distintas, de muchos como fuentes distintas, para poder nutrirnos, ya sea para a lo mejor darnos cuenta que nos podría funcionar un poquito de eso, o darnos cuenta lo maravilloso que es lo que ya teníamos, ¿no? En contraste con todo lo demás que existe. Digo, no significa que siempre que conozcamos algo distinto, eso distinto va a tener que ser mejor. De pronto está esta idea medio malinchista, ¿no? Esta idea de que todo por ser extranjero, por ser extraño, por ser nuevo, entonces es lo mejor. Hasta en la mercadotecnia, ¿no? El último modelo. ¿Y qué hace? Nada. Sale más caro porque es el último modelo, pero es nuevo. Entonces, no nos vayamos con eso. En verdad, de pronto salen tendencias, de pronto salen dietas, de pronto salen tratamientos médicos, que es lo último en el avance médico y es lo último y quizás pues no es tan efectivo como lo que estaba antes, ¿no? Pero al final de cuentas es distinto conservar ciertas costumbres o ciertas ideas por convicción, luego de haberlo sondeado, luego de haberlo comparado, que conservarlo porque no tengo de otra, ¿no? Y nutrirnos a lo mejor suena como algo demasiado ambiguo, ¿no? Como que nos quedamos con esta idea estereotipada, como comentabas, José Luis, no, pues entonces me voy a ir a viajar, pues entonces me voy a empezar a juntar con gente que me cae mal para ver qué agarro de eso, ¿no? Para estar en ambientes nuevos y ver si me puedo nutrir. En realidad tiene que ver más con la capacidad de reflexión y la capacidad de cuestionarnos sobre el mundo y de cuestionarnos sobre nosotros mismos. ¿Por qué? Porque eso siempre nos va a llevar a descubrir cosas nuevas.
Y siempre que tengamos esta posibilidad, vamos a terminar nutriéndonos de una u otra forma. Imagínate, por ejemplo, con la cuestión de los idiomas. Imagínate que hay un montón de artículos que están en inglés o en japonés, por ejemplo, y tú no hablas ese idioma, entonces tú vas a leer única y exclusivamente los que están en tu idioma o bien las traducciones que pueden haberse comido muchas partes y es en eso en lo único que te vas a basar. Si tú puedes aprender este nuevo idioma, si puedes ver esto que está ahí, entonces también vas a poder añadir otros artículos en otros idiomas y muchos de esos los vas a adquirir para darte cuenta que son basura, que son patrañas, y muchos otros para darte cuenta que tienen algo interesante o que tienen mucho interesante y que puedes nutrirte de eso. Pero a final de cuentas está más abierto tu panorama y tienes más herramientas para ti. Entonces se trata de este dominar o de este conocer otros medios distintos, no de ponerte a hacer, ¿me explico? Por ejemplo, hay personas que dicen, no, bueno, lo que pasa es que todas las personas en Japón usan esto o en Estados Unidos comen esto, entonces hay que comerlo, ¿no? No me interesa el conocimiento, únicamente voy a repetir, pero ahora en lugar de repetir lo mío, voy a repetir lo de otra persona. No, esto no nos lleva a hacer modificaciones reales, a modificaciones estructurales, porque no nos está modificando internamente. Es bastante interesante pensarlo así porque esto lo vemos muchísimo en la política, ¿no? En tal país están utilizando tal cosa. Bueno, vamos a hacer lo mismo aquí y bueno, todos sabemos en qué acaban esas historias, ¿no? Es un clásico. Unos motitos superchas. Ay, Chapultepec, como te quiero. Y bueno, también nos podemos dar cuenta de cómo este tipo de situaciones se quieren aplicar en la educación, ¿no? Es que en la educación está tal modelo educativo, entonces vamos a utilizarlo aquí, sin darnos cuenta de que vivimos en una idiosincrasia totalmente distinta, que el paradigma educativo aquí es otra cosa totalmente diferente, y queremos meter estas innovaciones, ¿no? Queremos acoplarnos a ciertas tecnologías. Y esto pues simplemente no funciona, porque acá hay algo bastante interesante. Cuando nosotros pensemos, ¿no? Si lo vemos en un ejemplo distinto que no sea la educación, nuestros aspectos políticos, nosotros nos conocemos con alguien más, nos empezamos a juntar con alguien más y nos damos cuenta de que esta persona es muy distinta a mí y hay algo que me cae muy bien, transferencialmente ya hicimos un clic, decimos, mira qué persona tan agradable, mira, me parece bastante interesante lo que platica, me la paso muy bien, no sé por qué, una amiga, un amigo, no importa, una pareja, pero nos damos cuenta de que hay algo que me agrada y me hace sentir cómodo, aunque sea muy distinto a mí. Podemos darnos cuenta de que le gustan colores distintos, le gusta música distinta, le gusta un montón de cosas distintas y es realmente hasta impresionante pensar que venimos de trasfondos muy diferentes, pero aún así nos gusta estar con esta persona. Esta persona nos va a enriquecer nuestra vida, no tiene idea de cómo, pero no quiere decir que al momento de nosotros juntarnos con una persona así, nos vamos a copiar de esta persona. No es que vayamos a tomar partes de su personalidad y las vayamos a intentar insertar en la nuestra, aunque este es el digamos como el caminito de la identificación más básica que nos vamos topando en aparatos psíquicos menos integrados, ¿no? En aparatos psíquicos menos complejos, podríamos pensar, ¿no? El otro día estaba pensando, Gaby, en personas, no me acuerdo de qué parte de Asia, pero que adoptaron la moda de vestirse como cholos. Sí. Y uno podría decir, caray, qué curioso, ¿no? Imagínese, aquí en México específicamente, no es los mismos cholos, por ejemplo, que podríamos pensar en Perú, sino que es esta moda como más callejera de utilizar shorts muy amplios, hasta casi a los tobillos, a las pantorrillas, tenis muy caros, lentes oscuros, la cabeza rapada de cierta manera. Imagínese cosas que nosotros vemos como muy específicas de ciertos barrios. Imagínese ver personas asiáticas vestidos así y escuchando cierta música, intentando rapear en chino, en cantonés.
Y es una cosa bastante curiosa. Y ahí vamos a ver cómo es este primer paso de la identificación, que es tomar algo igual y ponérnoslo encima. Y esto lo podemos ver todavía más extremo cuando escuchamos todo este seguimiento de repente que hay al Partido Social Nacional Socialista, ¿no? A los nazis, en personas Dios. totalmente descontextualizadas de ese aspecto histórico, ¿sí ve? Y nos provoca risa, ¿por qué? Porque justamente es algo que solamente nos ponemos como un sombrero, es pensar que nos ponemos un sombrero charro y nos hicimos charros, ¿no? Ya soy charro. La diferencia es que cuando nosotros entramos en contacto con una persona tan distinta a nosotros, no la copiamos. No es que no la comamos y nos pongamos un brazo suyo, sino que los dos nos empezamos a modificar mutuamente por el trato. Hay personas que tienen una personalidad más fuerte y tal vez podamos ver que nos influencian de una manera muy distinta, pero no es que se nos haga igual a ellos la personalidad, sino que nosotros empezamos a cambiar en nuestro contexto, y eso es lo que realmente nos puede provocar un cambio en nuestra personalidad, un cambio para bien o un cambio a veces para mal también, ¿no? Porque hay muchas personas que están en el borde de conductas realmente destructivas y se topan con alguien más que les dice, mira, este es el camino para que los dos nos demos en toda la torre. Vamos a continuar con este tema regresando al corte, no le cambie, continuamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:49. Ya estamos en el último bloque del día de hoy y bueno, también de la semana. Estamos hablando acerca de la innovación. Recuerda que si quieres escuchar la repetición de los programas de lunes a jueves se repiten al día siguiente a las 5 de la mañana, y el programa de hoy viernes puedes escuchar la repetición el día domingo a las 8 de la noche, ¿no es cierto, José Luis? A las 8 de la noche. El domingo a las 8 de la noche y por YouTube en el momento en que gustes puedes ver los programas retransmitidos las veces que tú quieras. Y bueno, ya para cerrar un poco con este tema, creo que es importante señalar que si bien está constantemente la posibilidad de modificarnos y constantemente la posibilidad de movernos, para esto, para empezar, es importante, yo decía, hacerlo sobre la marcha, quiero decir, sobre la experiencia. También es necesario volver a nuestros orígenes en el sentido no de primitivizarnos, al contrario, sino de ir reconociendo ese camino por el que me fui formando, ir buscando hacia atrás el camino que ha ido recorriendo mi deseo y mi deseo inconsciente. Y esto en muchas ocasiones es algo que puede llegar a resultar incómodo para las personas, ¿no? ¿Cómo es posible que me digas que yo quiero esto, ¿no? ¿Cómo es posible que yo estuviese buscando tal o cual cosa? Fue todo un mero accidente, fue todo absolutamente, está todo fuera de mis manos, ¿no? No pude hacer nada al respecto. De pronto es algo que no gusta a las personas, el mirar hacia adentro de sí mismas, porque se pueden encontrar con cosas que se han estado esforzando mucho, consciente e inconscientemente, por dejar fuera de su vista, pero que aún así les están haciendo mucho ruido y les están como obligando a ir sobre los mismos pasos que lo han estado haciendo toda su historia, y que no siempre son pasos muy constructivos, que digamos. Entonces es necesario tener esta apertura, es necesario tener esta capacidad para sorprenderse en el buen sentido, en este sentido en donde nos da curiosidad saber más de nosotros, en lugar de querer cubrirnos cada vez más, ¿no? Ya no quiero saber nada más, ya no quiero escuchar nada más, me da miedo conocerme, me da miedo imaginarme de esa forma o verme de esta nueva manera. Esta es una postura bastante destructiva para el psiquismo, porque es justamente algo que nos deja estancados, ¿no? Algo que nos pone un alto, ahora sí que irreversible, porque no se puede ir más allá, nunca se puede ir más allá de lo que una persona está dispuesta a llegar
para conocerse a sí misma o para hacer alguna modificación, absolutamente la que sea. Entonces está este obstáculo que somos nosotros mismos, a propósito de conocernos, a propósito de profundizar en nuestros deseos más escondidos, de nuestros motivos más internos. Y está otra cosa que nos puede ser como una piedrita en el zapato a la hora de tratar de hacer alguna modificación, y es que hemos encontrado necesariamente un gusto en repetir. Entonces vamos a tender en cualquier situación que nos encontremos a adaptar la situación de tal manera que se repita lo que yo ya he vivido, aunque sea exactamente aquello de lo que estoy huyendo. Aunque sea esta situación de maltrato, por ejemplo, cualquier situación, sin darnos cuenta, vamos a tratar de adaptar cualquier nuevo escenario a ese que yo ya conozco para repetir. ¿Por qué? Porque me siento muy reconfortado cuando ya conozco algo. Si tú vas a una nueva ciudad, probablemente si tú tienes por precaución aquí en tu ciudad la costumbre de atravesar por las esquinas, vas a atravesar por las esquinas. Los semáforos los podrás reconocer, a lo mejor nunca has estado ahí, pero tienes como referencia los de tu ciudad. Si tú en tu ciudad le tienes miedo a la fuerza policíaca y ves un policía en otra ciudad, a lo mejor no te le vas a acercar porque vas a decir esto es un peligro, ¿no? Mejor le pregunto a algún transeúnte en lugar de a un policía. Y a lo mejor es distinto. A lo mejor no tiene nada que ver, a lo mejor allá los semáforos son de otro color y te vas a quedar esperando, pero tendemos a hacer esto en automático prácticamente para sentirnos un poco en casa, para sentirnos un poco centrados, para poder partir de algo que conocemos. Y esto hasta cierto punto es útil, puede llegar a sernos útil, porque no aparecemos en cero en cada nuevo escenario, pero también puede ser algo que llegue a estancarnos en el sentido de que exigimos que se repita la situación con cualquier relación. Es que tú me maltratas, es que tú no me quieres, ¿no? Estas mujeres que de pronto se topan con un hombre que sí las respeta y que no les pega y que no, es que a ver, ¿a qué hora me está poniendo el cuerno? Porque tiene que ser que me está poniendo el cuerno. Y están duro y dale con eso hasta que, ok, por fin puedo descansar, sí me está poniendo, ahora sí, después de todos estos años me puso el cuerno, ¿no? Sí, es una cosa bastante curiosa porque, digo, suena muy desconectado tal vez de lo que habíamos estado hablando, este asunto de la innovación, pero yo creo que digamos, como caso que estamos describiendo de quedarnos siempre con lo mismo, de estar en la repetición, de no crecer, de no buscarle otras maneras de experimentar la vida, es la fórmula perfecta para enfermarnos de algún aspecto de nuestras emociones y de nuestra psique. Es la receta perfecta para enfermarnos. Piénselo como si fuéramos algún tipo de organismo, porque somos un tipo de organismo que necesita nuevas experiencias para seguir vivo. Esto lo podemos ver hasta en las personas, por ejemplo, cuando ya llegan a una casa de descanso, que se deterioran en cuestión de semanas, en cuestión sin interacción, de meses. sin trabajo, sin... Ajá. Una persona, o por ejemplo, tras un accidente, ¿no? Una persona que nosotros lo veíamos, que salía, trabajaba, que hacía cosas, se caen, se rompen una pierna, ya cuando están avanzados de edad, se tienen que quedar un tiempo en reposo, que es más extendido de lo que sería si fuera una persona joven para curarse, y la persona se deteriora, realmente se erosiona. Es muy, muy triste ver esto en las personas de la tercera edad, y déjeme le digo que es todavía más triste verlo cuando todavía estamos a la mitad de nuestra expectativa de vida, porque pasa exactamente lo mismo. Lo podemos ver como no hay una interacción real con las otras personas, como no hay un cuestionamiento de lo que estamos haciendo, de lo que estamos comiendo, de cómo nos estamos relacionando con los demás. ¿Por qué? Porque simplemente es como si estuviéramos pintando de negro todas nuestras ventanas de la casa o del carro, ¿no? Nosotros
ya no tenemos más elementos para seguir creciendo, y en ese momento es cuando empezamos a chochear, como se le dice, ¿no? Porque ya estamos contando las mismas historias, que esto no tiene nada de malo hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra raíz. Pero cuando ya no hay nada nuevo en nuestra vida, cuando lo nuevo es si ahora ya se está descarapelando una pared de mi casa o se está descarapelando la otra pared de mi casa, cuando empezamos a darnos cuenta de que estas pláticas que podemos tener, o que simplemente no tenemos nada que platicar con los demás, ya es para preocuparnos. Porque si ya nos estamos cuestionando que no tengo nada para platicar, realmente es porque todavía queda algo que puede rescatarnos de ese caminito, porque decimos, a ver, ¿qué me está pasando? Fíjese cómo es esto en todos los aspectos. En nuestro físico, tal vez nosotros cuando éramos jóvenes teníamos un aspecto físico muy distinto que podríamos tener cuando tenemos 40, 50, 60 años. Y uno dice, pero a ver, ¿realmente es menos la actividad que tengo? Y uno podría decir, bueno, tal vez sí, pero no es para tanto, no es para que haya aumentado 30 kilos desde esos entonces. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Simplemente nos vamos abandonando, nos vamos dejando al abandono. Esto se nota muy comúnmente en lo físico, pero psicológicamente es exactamente lo mismo. Llegamos hasta nuestros 20 años, 25, 30 años, y después de eso van sucediendo cosas en nuestra vida que nos meten en una rutina y dejamos de crecer. Y vemos ahorita, tristemente, adultos ya bastante creciditos, que son muchachos de 20, de 15, de 17 años, hasta ese momento de su vida en el que dejaron de experimentar cosas nuevas, atrapados en un cuerpo de una persona que tiene otras responsabilidades y que simplemente no sabe cómo afrontar la vida. Ahí es en donde está realmente la importancia de innovar y de seguir creciendo, de seguir buscando cosas nuevas en nuestra vida. Y bueno, pues por el día de hoy se nos ha terminado el tiempo y se nos ha terminado la semana. Ya continuaremos con unos nuevos temas en el nuevo mes que viene, pero por el día de hoy nos tenemos que retirar. Yo me despido, soy José Luis Amarripa. Yo soy Gabriela Maldonado, hasta pronto.